Los jóvenes de hoy en día, sí, yo también me incluyo en ese grupo, están mucho mejor preparados, estudian de forma autodidacta, son muchísimo más sociales, polifacéticos. Pero si hay algo que realmente caracteriza a los jóvenes de hoy en día es la paciencia. Estaría súper guay hacer directos en Twitch. A ver. Para hacer directos en Twitch necesitas un programa. Vale. Uy, pero este programa es muy pesado para este ordenador. Claro, con un ordenador más potente estaría súper bien. Bueno, pero ahora no lo necesito, así que no voy a pensar en ello hasta que realmente me haga falta. Uy, pues el nuevo Mac está súper bien y es bastante barato para ser un Mac. Pero bueno, no lo necesito, así que no voy a pensar en ello hasta que realmente me haga falta. Uf, es que con ese ordenador podría escribir mucho más rápido. Podría hacer directos. ¡Hola, chicos! Johnny Mentero 24, ¿qué vas a hacer? Pues yo ahora voy a hacerme un té. Podría jugar a los Sims. Pero no lo necesito, así que no voy a pensar en ello hasta que realmente me haga falta. Uy, ¿tarda de 2 a 3 semanas? Madre mía. Pero bueno, como realmente no lo necesito, no pasa nada. Puedo hacer mis cosas en este ordenador. Pues este ordenador tampoco está tan mal. Quizás llega mañana. Ya están pesados. No entiendo por qué tarda tanto. ¿Qué lo traen? ¿Desde Marte? Es que esto ya no es normal, hombre. Tanto tiempo por un ordenador. ¿Qué estamos? ¿En 2015? Me parece increíble. Voy a llamar, no. Es que esto no puede ser. ¡Uf! ¡Por fin! Menos mal que tengo paciencia, porque si no... Bueno, ahora voy a hacer un unboxing y subo el vídeo a YouTube. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa con la palabra unboxing? Las nuevas tecnologías han hecho que estemos todos mucho más conectados. Y hay tantas cosas nuevas constantemente que el español no tiene palabras suficientes y tenemos que usar palabras inglesas. Pues no. A ver, abrir una caja ha existido desde que hay cajas. Y muchos de los anglicismos que usamos hoy tienen una alternativa en español. Que queráis usar estas alternativas o no es vuestra decisión, pero mi obligación es enseñároslas. Tienes que enseñarlas. ¿Eso es una tirita? Y está mojada. Pero es un vídeo muy random. ¿Has dicho random? ¡No! Os voy a poner un ejemplo para que veáis cuánto usamos los anglicismos. Probablemente esto cambie dependiendo de la generación y de la región. Como soy freelance, me levanto a las 10 de la mañana y hago un hangout con mi coach. Siempre hacemos el workout online. Mientras desayuno un muffin, contesto algunos emails que me escriben desde mi website. Entran en About Me, ven que soy una influencer y todos me quieren escribir. Después, preparo algo para mi newsletter. Tiene que ser interesante para tener el engagement con mis lectores. Normalmente doy algunos tips para que mis followers sean tan exitosos como yo. Sobre las 3 de la tarde subo un post a Instagram. Es importante que sea a las 3 porque es la hora en la que mi target está más activo. Y por la tarde ya me relajo y me pongo a leer mi ebook. Sed totalmente sinceros. De todas las palabras que aparecían aquí o aquí, ¿cuántas habéis entendido? Quizás tiene relación con tu generación. Me gustaría que hiciéramos un experimento y que le enseñarais este extracto
a otras personas hispanohablantes para saber cuánto son capaces de entender. Bueno, pero es la única forma de decir esto. O sea, no hay alternativas en español. Ah, ¿no? Freelance, tenemos autónomo, hangout, reunión, videollamada, workout, ejercicio, deporte, rutina, coach, entrenador, online, en línea, muffin, Magdalena. Por favor, Magdalena. Email, correo electrónico, website, página web, about me, sobre mí, influencer, líder de opinión. Bueno, este no se usa mucho. Ni mucho ni poco. Boletín informativo, enganche, trucos, seguidores, publicación, público objetivo, libro electrónico. Bueno. Y ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Qué es más recomendable? ¿Usar los anglicismos o usar las alternativas en español? Sé que voy a tener mucho hate con esto, pero haced lo que queráis. Desde mi punto de vista, no hay que ser tan estricto. Si quieres usar las alternativas en español, genial. Vas a defender que la lengua se quede, permanezca como es ahora. Pero que la defiendas no significa que lo consigas. Y si quieres usar los anglicismos, genial también. Muchas de las palabras que usamos actualmente fueron hace mucho tiempo extranjerismos, es decir, palabras que venían de otras lenguas. Y ahora suenan totalmente españolas. Del francés viene camión, maquillaje, croqueta. Del italiano, brújula. Del alemán, probablemente bigote. Del portugués, mejillón. Y del árabe tenemos aceite, alféizar, almohada, alojomora. Con esto quiero decir que la lengua evoluciona y se nutre de otras lenguas, y eso es muy bonito también. Pero me interesa saber qué pensáis vosotros. Escribídmelo en los comentarios. Adiós.